Señor presidente. Bien, seguimos hablando de vivienda. Esta vez el Partido Socialista nos trae tres medidas, ¿no?, para intentar seguir avanzando en este tema y poder paliar la situación, ayudar un poco más, ¿no? Lo hacen en virtud en esa exposición de motivos, en el derecho de la vivienda, ¿no?, que recoge nuestra Constitución española. Siempre cuando hablan de esto, cuando hablan del derecho a la vivienda y hacen referencia a la Constitución española, se les olvida decir lo que ese propio artículo de la Constitución dice a continuación, ¿no? Dice, para poder garantizar ese derecho, los poderes públicos, las administraciones, lo que hacen es regular el suelo, ¿no? Es decir, que ya la propia Constitución española habla de relaciona el suelo con el tema de la vivienda, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Que durante todos estos años las administraciones públicas, el suelo, lo que han hecho ha sido secuestrarlo, tenerlo totalmente controlado, ir sacándolo poquito a poquito en función de sus intereses, además haciendo que muchos de esos planes urbanísticos, esas expansiones que ocurren en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, sean las propias constructoras que hacen las viviendas las que tienen que sufragar los gastos de poner pues, todos los servicios que dan en esos planes, de tal forma que a un ayuntamiento o una administración pública solo eran beneficios. ¿Y qué es lo que hemos visto 40 años después? Pues bueno, pues muchísimos casos de corrupción con este tema, muchísimas especulaciones, gente que se ha llevado muchísimo dinero a un nivel estratosférico y que la solución sigue sin estar resuelta. Es más, la situación está peor. Hoy en día tenemos cada vez más dificultades para acceder a la vivienda, ya sea en compra-alquiler, y cada vez se retrasa más, incluso las propias casas cada vez son más pequeñas, todo es peor, ¿no? Yo creo que hay que poner de manifiesto que no funciona el modelo urbanístico actual y cómo están utilizando las administraciones públicas el suelo. Y cuando ustedes dicen, la izquierda dice que el modelo de liberalización del suelo del Partido Popular no ha funcionado, pero ¿qué modelo? Que no están liberalizando el suelo, es decir, que sigue secuestrado por las administraciones públicas. Entonces, lo que hay que hacer es liberalizarlo de verdad, no seguir en ese modelo de que las administraciones públicas sigan controlando y soltando un poquito a poquito según sus intereses, ¿no? Nos trae tres medidas el Partido Socialista que, bueno, de primera hora sorprenden que sea el Partido Socialista, pero bueno, la primera, llegar a tener un parque público del 9%. Bueno, pues es como, de verdad, pues me encantaría, ¿no? Pero si la Comunidad de Madrid en una legislatura va a ser capaz de construir 10.000 viviendas, hacerles que en esta legislatura sean capaces de construir 270.000, ojalá, ojalá. También les digo, no solamente hay que apostar por la que sea el propio las administraciones públicas la que construyen vivienda. Es lo que les decía antes, estamos en un problema de escala, de un problema de magnitudes muy grande. Esto solo se soluciona si el sector privado construye, que va a construir a una proporción, en el peor de los casos, de 1 a 9. Es decir, que si queremos llegar a esas 60.000 viviendas al año, tiene que ser el sector privado el que construya, y para eso hay que dejarle suelo. La segunda medida que nos trae es aplicar incentivos fiscales para los pequeños propietarios que tengan viviendas vacías y las pongan en el mercado. Efectivamente, es una medida que bien podríamos haber presentado nosotros en cualquier proposición no de ley, ¿no? Me encanta que el Partido Socialista pues, vea que la solución muchas veces son el tema de incentivar y no el tema de asfixiar. Es el tema de ponérselo fácil a la gente y no de poner restricciones. Pero ¿sabe lo que pasa con el tema de las viviendas vacías? Que mucha gente, que no es tanto por incentivos fiscales, porque no es tanto, porque efectivamente el mercado de la vivienda pues es un mercado muy rentable, es la inseguridad jurídica lo que les hace no poner esas viviendas en el mercado. Es la inseguridad jurídica que hay en torno a toda la vivienda. Y no solamente eso, sino que además esta inseguridad jurídica ¿a qué ha llevado? A que hoy en día todos estos propietarios pues tienen sus seguros de alquiler, seguros que lo que hacen es encarecer las viviendas y poner requisitos más altos a los inquilinos. Porque al final, todas sus medidas lo que han llevado es a desproteger al más vulnerable. Y el que ha pagado todos esos requisitos es el más vulnerable, porque el que menos tiene es el que más afectado se ve. Ahora mismo, todos estos seguros les requieren un mínimo % de llegar que el importe del alquiler no supere el 30 al 35% de la renta. Muy pocos pueden llegar a esos límites. Por lo tanto, se está dejando
Hay muchísima gente que no puede ni siquiera alquilar. Y es lo que ha llevado sus medidas, porque al final son medidas, todas las que han traído ustedes, que al final el Partido Popular lo único que ha hecho ha sido aplicarlas, como lo hemos visto en este caso de la vivienda, pero que lo vemos también, por ejemplo, que esta semana, gracias a Vox, en la justicia nos ha dado la razón con las zonas de bajas emisiones, que son medidas que van contra el que menos tiene, que ustedes en estas medidas no están nunca teniendo en cuenta esos requisitos económicos y ese perjuicio económico que al final paga siempre el que menos tiene. Por lo tanto, pues mire, pues esta medida venida del Partido Socialista, pues a nosotros nos trae pues casi que risa, ¿no? Y la última, legislar para acabar con los pisos turísticos ilegales en la Comunidad de Madrid y promover que se pongan en alquiler asequible para demandantes de vivienda. Bueno, de primero, legislar dependiendo de qué. O sea, porque hacer una ley por hacer una ley no basta, ¿no? ¿En qué sentido se quiere legislar, ¿no? Y vuelvo a la seguridad jurídica. Lo que hemos vivido en el Ayuntamiento de Madrid con el tema de los pisos turísticos, pues se llamará de todo, pero de seguridad jurídica no. Que de repente se aplique una moratoria dejando totalmente una inseguridad jurídica y sin certeza alguna de cómo se va a desarrollar este tema, pues yo creo que liberal no es la palabra. Nosotros, se lo hemos dicho muchas veces, con el tema de los pisos turísticos, pues que efectivamente, si vale con aplicar la ley, si ya tenemos leyes, vale con aplicar la ley. Y les invitamos, señores del Partido Popular, que creemos que la solución no es tanto igual yendo con esos pequeños propietarios, porque efectivamente van a necesitar tener una red de inspectores grande, sino con los intermediarios. Si nosotros exigimos a aquellas plataformas que ponen los pisos turísticos en disposición a los turistas, a esas plataformas les exigimos que aquellos pisos que estén en su plataforma sean realmente pisos turísticos, resolvería el problema, ¿no? Y no habría que tener ni mucha inspección, ¿no? Por lo tanto, pues esta propuesta del Partido Socialista, nosotros creemos que no sé si es un intento de asemejarse al Partido Popular, no sé qué es, pero yo creo que realmente es un humo que ustedes traen para querer vender que están haciendo algo también en materia de vivienda y que nosotros realmente pues no podemos apoyar esta farsa, en definitiva. Muchas gracias. Presidente. Mire, señores del Partido Popular, yo antes ya en mi intervención me he dirigido a la izquierda, que, pues bueno, con lo absurdo y con lo ridículo que muestran y los resultados de sus políticas, que al final los más perjudicados es la clase más vulnerable. Pero yo les quería decir a ustedes una cosa que también ha hecho referencia en su discurso con respecto a la seguridad jurídica, ¿no? Y que tanto a veces ustedes, esa lucha contra la ocupación, que tanto defienden que hacen, ¿no? ¿Qué seguridad jurídica y qué lucha contra la ocupación podemos esperar cuando de la propia Agencia de la Vivienda Social, o el antiguo llamado IBIMA, de todos los contratos de alquiler que se firmaron entre el 2016 y 2023, si no recuerdo mal, unos 4.000, el 30% se les dio a gente que estaba en una situación irregular en el propio piso? Es decir, que ustedes legalizaron a esos ocupas. Esto es como hace la izquierda cuando dicen, no, si no queremos inmigración ilegal, les hacemos legales y ya está. Pues es exactamente lo mismo. No se soluciona cambiando el nombre de la misma realidad. Lo que se soluciona es atajando esa realidad. Y la Comunidad de Madrid tiene muchas herramientas para hacerlo. Y ustedes muchas veces se centran en este tema de la vivienda, en este tema de la ocupación, en este tema de los pisos turísticos o en otros temas. No, es que no tenemos competencias, es que cumplimos la ley, es que hacemos... Pues, bueno, cumplen la ley cuando quieren y lo hacen cuando quieren. Ustedes tienen mecanismos, contando con esta propia Asamblea, que podemos traer leyes consensuadas de verdad con el sector. Decía antes el señor consejero la ley que se aprobó en junio y hablaba del sector privado. El propio sector privado presentó muchísimas alegaciones a esa ley que no se hicieron ni caso. Las asociaciones de promotores inmobiliarios de Madrid nos lo están diciendo. Incluso, oye, que no nos lo dicen a nosotros, que lo publican en sus artículos. Que es decir, que todas esas alegaciones y todas esas peticiones que les hacen, ustedes no les hacen caso. Por lo tanto, señores del Partido Popular, les volvemos a insistir. No sigan haciendo lo que están haciendo un poquito más. Cambien su política de vivienda en 180 grados. Hagan de Madrid que realmente podamos ser un motor económico de verdad, también en este sector de la construcción, construyamos y podamos permitir que nuestros jóvenes y nuestras familias tengan un hogar sobre el que empezar su vida y que prosperen de verdad, y no sigan ustedes
controlando el suelo, sigan ustedes secuestrando todo ese suelo, que es lo que imposibilita que el tema de la vivienda se solucione en nuestra región. Muchas gracias.